Muy buenos días, tardes o noche, no importa la parte del mundo que estés. ¿Sabías que el átomo y la distribución electrónica es un tema fácil de aprender? Mi nombre es Laura Rivas y tus maestros en Química Fácil te vamos a enseñar cómo. ¿Sabías que los átomos son tan pequeños que no se pueden ver a simple vista? El día de hoy vamos a definir qué es un átomo y conocer a profundidad de los diferentes modelos del átomo. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento. Esta unidad de medida está compuesta por un núcleo y una corteza. El núcleo está compuesto por neutrones con carga neutra y protones con carga positiva, y la corteza se compone por electrones con carga negativa. Ahora les voy a hablar sobre los diferentes modelos del átomo, desde Dalton hasta el modelo actual del átomo. Modelo Dalton, 1808. Sus postulados dicen que el átomo es indivisible. Modelo Thomson, 1897, demostró que en los átomos hay pequeñas partículas negativas llamadas electrones. Rutherford, 1911, estableció que el átomo tiene un núcleo central en el que están concentradas las cargas positivas y prácticamente toda la masa. Bohr, 1903, fue el primer modelo atómico que introdujo la cuantización a partir de ciertos postulados, es decir, los números cuánticos. Chadwick, 1932, y muy importante, descubrió el neutrón. Y el modelo actual del átomo es Schrödinger, 1926, representa a los electrones como una nube que están alrededor del núcleo del átomo. Ahora les voy a hablar sobre las partes fundamentales del átomo. Como les dije anteriormente, el átomo es la parte más pequeña, invisible, de un elemento y está compuesto por núcleo y por la corteza. Pero, ¿qué está dentro del núcleo y qué está dentro de la corteza? Pues muy fácil de aprender. Dentro del núcleo están llamados los protones, que se representan con la letra Z, y neutrones, que se representan con la letra N, es decir, Z más N, protones más neutrones. Y la corteza está formada por electrones, que se representan con la letra E. ¿Sabías que hay números que no son números? Mi nombre es Laura García, tu maestra de confianza, y te voy a estar explicando un poquito sobre los números cuánticos. ¿Son realmente importantes o se lo inventó algún señor para complicarnos un poco la vida? Definitivamente son importantes, y mucho más en este tema que es la distribución electrónica y el átomo. ¿Cómo es eso de que no son realmente números? Pues así como lo oyes. No son los números típicos que vemos en aritmética, geometría, en estadística o en otra variación de las ciencias exactas, sino que se expresan de una manera distinta. Está el número n, que indica el nivel energético, el número L, que indica el subnivel energético, el número m, que indica la cantidad de orbitales, y el número S, que indica si el orbital del último electrón está completo o incompleto. Como ya te dije, el número cuántico L indica el subnivel energético. ¿Y te acuerdas de cuáles son? Pues son S, P, D y F. Existen otros dos, que son G e I, pero no los vamos a utilizar verdaderamente en esta ocasión. Tienes que entender que en este número cuántico, L inicia el conteo desde 0, es decir, que S es 0, P es 1, D es 2 y F es 3. Pero, ¿qué sucede entonces con el número M? Pues, como ves aquí, dice que M, que como ya sabes, indica el número de orbitales, va desde L positivo hasta L negativo pasando por 0. ¿Qué significa esto? Que si L es 2, o sea D, entonces M va a ser 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Por último, pero no menos importante, tenemos al número S, que como ya sabes, indica si el orbital del último electrón está completo o incompleto. Y siempre, pero siempre va a ser
menos un medio y más un medio para cada número m. Es decir, que si por ejemplo m es igual a 1, 0 y menos 1, entonces s va a ser menos un medio y más un medio para 1, 0 y menos 1. En la siguiente tabla puedes ver de una manera mucho más esquematizada los números cuánticos e incluso la máxima cantidad de electrones, que ¿sabes cómo van a estar dispuestos? Pues debido al subnivel energético. Es importante que sepas que S admite únicamente 2 electrones, que P admite 6, que D admite 10 y que F admite 14 electrones. Hasta aquí esta pequeña explicación de lo que son los números cuánticos. Hola chicos, soy su profesora de ciencias, Irian Gutiérrez, y es un placer para mí estar de vuelta con ustedes. Estaremos tratando lo que es la distribución electrónica. Pero, ¿qué es la distribución electrónica? Bueno, la distribución electrónica no es más que un método para averiguar la configuración electrónica de un elemento. El día de hoy nos estaremos enfocando en lo que es la distribución por escalonamiento, también llamada regla de Moller o regla de Serrucho. Esta regla implica ordenar los niveles de energía y sus orbitales para distribuir los electrones siguiendo la dirección de las diagonales. Este diagrama se representa de forma parecida a una pirámide o un triángulo y podemos asociarlo con escaleras, ya que este va por niveles. Este diagrama inicia en el nivel S1 y continúa hasta el 7P. Como pudieron notar, los niveles no van en orden consecutivo, ya que estos se saltan un subnivel entre estos. Observemos en este ejemplo de configuración electrónica. Visualizamos los niveles desde el 1S2 hasta el 3D6. Si nos fijamos bien, luego del 2S2 no está el 3S2, sino que está el 2P6, ya que según la regla de Moller o Serrucho, luego del 2P6 va el 3S2, debido a que estos van de forma diagonal y no de forma vertical. En este ejemplo podemos ver qué representan estos elementos. Observamos que el coeficiente representa el nivel principal. La letra es el subnivel, el cual expresa el número cuántico secundario, y el exponente señala el número de electrones por niveles. Hay algo súper importante que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer una configuración electrónica, y estas son las limitaciones de los subniveles. Como ya he mencionado, utilizamos 4 subniveles, que son el nivel S, el P, el D y el F. Como podemos ver, el nivel S tiene un límite de 2 electrones, el P tiene un límite de 6, el D un límite de 10 y por último el F, el cual tiene un límite de 14 electrones. Veamos un ejemplo. El calcio tiene un número atómico de Z20. Si este es un número atómico, ¿cuál sería su configuración electrónica? Bueno, utilizando nuestro diagrama podemos establecer la configuración electrónica del calcio. Seguro se preguntarán, ¿y cómo vamos a hacer eso? Pues muy fácil, siguiendo la regla de que los niveles serán abordados de forma diagonal y sabiendo la limitación de cada nivel, lo podemos hacer. Bien, iniciemos. 1S2, 2S2, 2P6 y si van contando los exponentes se darán cuenta de que ya vamos por 10 electrones. Continuemos. 3S2, 3P6 y por último 4S2. Como pueden observar, la suma total de mis exponentes es 20, el cual es el número atómico del calcio.
Hola chicos, aquí les habla su maestro Isber y les voy a hablar acerca de la tabla periódica. La tabla periódica se divide en grupos, familias, periodos, pero por ahora solamente les voy a hablar sobre los grupos y periodos. En el siguiente ejemplo que les muestro en la diapositiva, podemos ver que los periodos están señalizados con flechas de color rojo. Estas son las filas horizontales de la tabla periódica. Más adelante les voy a seguir explicando más acerca de cómo conseguir los periodos de los diferentes elementos, al igual que los grupos. Y en el mismo ejemplo vemos que los grupos están señalados con flechas de color verde. Estas son las columnas verticales en la tabla periódica. También la tabla periódica se divide en bloques. Estos bloques son el S, el D, el P y el F. Tanto el S y el P tienen elementos típicos o representativos, también denominados NS u NP. Y los bloques D y F son los de transición D y los de transición F. Estos son los que terminan en D y en F en su distribución electrónica. A continuación les mostraré cómo determinar el periodo basándonos en la distribución electrónica de diferentes elementos. Para ello utilizaré un elemento típico que va a ser el sodio y un elemento de transición que va a ser el hierro. Para el sodio sería la distribución electrónica 1S2, 2S2, 2P6 y 3S1. Para determinar cuál sería el periodo, tenemos que fijarnos en cuál sería el número máximo de N. Este sería el 3 en el caso del sodio, que es 3S1. Por ende, determinamos que el periodo del sodio es el tercer periodo. Para el hierro, entonces tendríamos una distribución electrónica de 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 326. Tenemos entonces que el número de N más alto en el hierro sería el 4S2. Por esto entonces determinamos que el periodo sería el cuarto. El hierro estaría en el cuarto periodo, mientras que el sodio estaría en el tercer periodo. También les mostraré cómo determinar el grupo basándonos en la distribución electrónica de los elementos. En este caso, utilizaremos los elementos representativos o típicos. Para estos, se determina en la cantidad de electrones que presentan en el último nivel de energía. Como se vería esto, en el ejemplo, tenemos que NS1, NP0 es igual a que el grupo al que pertenece este elemento que en el último nivel de energía tiene S1 y P0, pertenecería al grupo 1A. Si el elemento termina en S elevado a 2, P0, o sea, las elevaciones son los electrones. Si termina en S2, P0, entonces significa que pertenece al grupo 2A. De igual modo, si es S2P1, pertenecería al 3A, S2P2 pertenecería al grupo cuarto, al 4A, al S2P3 pertenecería al grupo 5A, al S2P4 pertenecería al 6A, al S2P5 pertenecería al 7A y al S2P6 pertenecería al 8A. Todos los grupos de elementos representativos que se encuentran en los bloques S y P tienen su propia familia. Por ejemplo, en el grupo 1A sabemos que su familia sería la de los metales alcalinos. En el grupo 2A, los metales alcalinotérreos. En el grupo 3A, los boroides. En el grupo 4A, los carbonoides. En el grupo 5A, los nitrogenoides. En el grupo 6A, los calcógenos o unfígenos. En el grupo 7A, los halógenos. Y en el grupo 8A, los gases nobles o inertes. Esto solo se aplica a los grupos de elementos representativos, porque los elementos de transición son todos metales de transición. Para culminar, les dejo este ejemplo de una tabla periódica en donde se muestra claramente cuáles son sus diferentes bloques
cuáles son sus diferentes grupos, cuáles son sus diferentes familias y sus diferentes periodos.